Guión. Instructor. Lo que vamos a hacer en este video es pensar en cómo las propiedades de las formas pueden preservarse o no de las dilataciones, y aquí tenemos este cuadrilátero y lo vamos a dilatar sobre él. Punto P aquí y yo tener esta pequeña herramienta de dilatación. Entonces, la primera pregunta es si se conservarán las coordenadas de los vértices. Bueno, pausa el video y trata de pensar en eso. Intentémoslo experimentalmente. Podemos ver aquí bajo una dilatación arbitraria, las coordenadas no se conservan. El punto que corresponde a D ahora tiene una coordenada diferente. Los vértices, el vértice que corresponde a ahora tiene coordenadas diferentes. Lo mismo para B y C. Los puntos correspondientes después de la dilatación ahora se encuentran en una parte diferente del plano de coordenadas. Entonces, en este caso, las coordenadas de los vértices no se conservan. Ahora, la siguiente pregunta, déjame volver a donde estábamos. Entonces, la siguiente pregunta. Los segmentos de línea correspondientes después de la dilatación, ¿están sentados en la misma línea? Entonces déjame dilatar nuevamente y puedes ver si consideras este punto B' porque corresponde al punto B, el segmento B'C'. Esto no se encuentra en la misma línea que BC, pero el segmento D'. El segmento de línea correspondiente al segmento de línea A, que se encuentra en la misma línea. Y si piensas por qué es eso. Bueno, si originalmente dibujamos una línea que, si observamos la línea que contiene el segmento A, también pasa por el punto P y, a medida que nos expandimos, este segmento de aquí se expandirá y se desplazará hacia afuera a lo largo de las mismas líneas. Pero eso no será cierto de estos otros segmentos porque no lo hacen. Porque el punto P no se asienta en la línea en la que se asientan esos segmentos. Así que expandámoslo de nuevo para que lo vean allí. Ahora, la siguiente pregunta, ¿se conservan las medidas de los ángulos? Bueno, parece que lo son, y esta es una de las cosas que es verdad acerca de una dilatación, es que vas a conservar las medidas de los ángulos. Este ángulo sigue siendo un ángulo recto. Este ángulo aquí, supongo que puedes llamarlo ángulo. La medida del ángulo B es la misma que la medida del ángulo B' y puedes verlo con todos estos puntos justo allí. Y luego la última pregunta. ¿Se conservan las longitudes de los lados, el perímetro y el área? Bueno, inmediatamente podemos ver que a medida que dilatamos hacia afuera, por ejemplo, el segmento correspondiente a AD se ha alargado. De hecho, si dilatamos hacia afuera, todos los segmentos correspondientes se hacen más grandes, y si todos se hacen más grandes, entonces el perímetro se hace más grande y el área se hace más grande. Del mismo modo, si dilatamos así, todos se hacen más pequeños. Por lo tanto, las longitudes de los lados, el perímetro y el área no se conservan. Ahora, hagamos las mismas preguntas con otra dilatación, y esto va a ser interesante porque vamos a ver una dilatación que está centrada en uno de los vértices de nuestra forma. Permítanme desplazarme hacia abajo y tengo la misma herramienta nuevamente, y ahora aquí tenemos un triángulo. El triángulo ABC, y vamos a dilatar sobre el punto C. Primero que nada, pensamos en los vértices. ¿Las coordenadas de los vértices se van a conservar? Vamos a dilatar. Bueno, puedes ver que el punto C se conserva. Cuando se mapea después de la dilatación, se encuentra exactamente en el mismo lugar. Pero las cosas que corresponden a A y B no se conservan. Podrías llamar a esto A', y esto definitivamente tiene coordenadas diferentes a A y B'. Definitivamente tiene coordenadas diferentes a B. Ahora, ¿qué pasa con los segmentos de línea correspondientes? ¿Están en la misma línea? Bueno,
Algunos lo son y otros no. Entonces, por ejemplo, cuando dilatamos, veamos el segmento AC y el segmento BC. Cuando dilatamos, podemos ver, cuando dilatamos, podemos ver los segmentos correspondientes. Podrías llamarlo A'C' o B'C'. Todavía se sienta en esa misma línea y eso es porque el punto sobre el que estamos dilatando, el punto C, se sentó en esos segmentos originales. Así que esencialmente nos estamos alargando en el punto que no es el centro de la dilatación. Nos estamos alargando alejándonos de él o si la dilatación está entrando. Nos estaríamos acortando a lo largo de esa misma línea. Pero algunos de los segmentos no se superponen en la misma línea. Entonces, por ejemplo, A'B' no se encuentra en la misma línea que AB. Ahora, ¿qué pasa con las medidas de los ángulos? Bueno, ya hablamos de eso. Las medidas de los ángulos se conservan bajo dilataciones. La medida del ángulo C aquí. Este es exactamente el mismo ángulo y también lo es la medida del ángulo que podrías llamar a esto. A' y B' justo aquí. Y finalmente, ¿qué pasa con las longitudes de los lados? Bueno, puedes ver claramente que cuando me dilato hacia afuera, las longitudes de mis lados aumentan o si me dilato hacia adentro, las longitudes de mis lados disminuyen y, por lo tanto, las longitudes de los lados no se conservan y si las longitudes de los lados no se conservan, entonces el perímetro no se conserva y también el área no se conserva. Podrías ver el área como una función de las longitudes de los lados. A medida que nos dilatamos así, el perímetro crece y también el área. Si dilatamos así, el perímetro se encoge y también el área.